en Twitter, @ecomedios1220. Precisiones es una realización de El Tablero Producciones. Ya llega la actualidad económica, la realidad política. Datos claves para entender que la percepción y la realidad no concuerdan, para adelantarse a lo que va a pasar. Ya llega Precisiones, con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Damos inicio a una nueva edición de este programa que se llama Precisiones, que se emite todos los lunes de 17 a 18 por la M1220 Ecomedios. Estaremos con ustedes los próximos 56 minutos con Fernando Alonso, que en unos minutos más se sumará al programa vía remota, con Pilar Wolfet, que también, a quien también tendremos presente en el estudio a la brevedad. Está llegando ya a los estudios de AM 1220 Ecomedios, con Gerardo Subirán en la operación técnica. Mi nombre es Marcelo Batis. Estamos en un día que, bueno, para qué decirlo, la palabra desapacible le queda corta, la verdad. Lloviendo en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, un tiempo bastante feo, tenemos que decir. La temperatura no podemos decir que sea tan baja, la verdad, en término medio para lo que es comienzos de abril, promediando el otoño con 16 grados 8 décimas. La cosa que, bueno, aparentemente ya la lluvia fuerte que tuvimos hasta hace unos minutos empezó a amainar, así que la cosa se supone que comenzaría a mejorar en los próximos minutos. En un día donde, más allá de que esperamos que mejoren las condiciones meteorológicas, lo que tiene que mejorar son las condiciones económicas, financieras, políticas, y del flanco que a uno se le ocurre, la verdad, porque la situación está bastante mala, no solo en la Argentina, sino principalmente en el mundo, a raíz de, bueno, no quiero spoilearlos ni a Fernando ni a Pilar, pero seguramente ellos se referirán con mucha más capacidad que la mía, largo y tendido, a todas las consecuencias que se están desatando a raíz de la política comercial anunciada el pasado miércoles 2 de abril por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en un principio se decía, bueno, quizás de una manera parecía prima facie bastante exagerada, pero todos los hechos están dando la razón a quienes decían que se estaba configurando una nueva relación económica comercial en el planeta. Algunos dicen incluso estamos retornando a condiciones previas a la Segunda Guerra Mundial, después de una ola antiproteccionista, aunque sea declamativa, en la mayoría de los países del mundo. Más allá, repito lo de declamativa, porque algunos hablaban de liberar el comercio internacional, pero ellos aplicaban medidas proteccionistas, algunas arancelarias, otras pararancelarias. Pero más allá de eso, bueno, las consecuencias en los mercados mundiales, en las finanzas mundiales, en el precio de los commodities, en general, ha sido y viene siendo catastrófica, y tenemos que decir que viene siendo porque no sabemos que se haya llegado a un punto final en esto. Por el contrario, en el día de hoy, en el inicio de la jornada bursátil, que obviamente por una cuestión horaria arranca primero en Asia, luego se traslada a Europa y finalmente llega al continente americano, arrancó con caídas incluso mayores, más profundas que las de la semana pasada, en Tokio, en Hong Kong. En Hong Kong cayó el 13% la bolsa, en Asia también. Luego, más cerca del mediodía, la cosa empezó a cambiar. Algunos se lo atribuyen a declaraciones que hizo la consejera económica de la Comisión Europea, la Ursula von der Leyen, quien dijo que está abierta a negociar con los Estados Unidos la eliminación directamente de los aranceles en productos industriales, no en todos,
industriales al menos, lo cual eso al menos atemperó un poco las caídas. En algunos casos también incluso algunas acciones empezaron a subir, pero lo cierto que esto es una reacción muy propia de los mercados que oscilan de acuerdo con las declaraciones de algún funcionario más o menos importante del momento, pero que luego pueden volver a retomar la tendencia negativa que tenían antes. En el caso de la Argentina, bueno, lo hemos visto con importantes caídas en las bolsas, importante suba de riesgo país que está acercándose a los 4 dígitos por primera vez desde fines de octubre del año pasado. Estamos hablando de el peor desempeño en cuanto a riesgo país, en cuanto a riesgo soberano en casi 6 meses. Con las cotizaciones de los dólares en alza, ya nos hemos olvidado, estábamos más o menos acostumbrados a que las cotizaciones oscilaban entre el 1.200 y 1.250, ya estamos hablando en un piso de 1.340, con una tendencia que no es de extrañar que en cualquier momento ya estemos hablando de 1.400. Pero como dije, de esto seguramente se encargarán Fernando y Pilar en unos minutos. De lo que sí tenemos que hablar también, ya que habíamos dicho que aparte de malas noticias económicas hay, cada cual lo sabrá ver de acuerdo en qué posición esté, si las noticias fueron malas, buenas o indiferentes, pero el plano político también, el plano político electoral, tendríamos que decir, se está complicando y con desempeños que son totalmente opuestos en lo que es la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, contra todo lo que uno podía llegar a pensar, está el peronismo unido, si bien hay 3 listas peronistas, pero digamos el grueso del peronismo, el peronismo oficial, podríamos decir, de la ciudad de Buenos Aires, está encolumnado detrás de la candidatura de Leandro Santoro. Hay otras 2 listas, como dijimos, Guillermo Moreno siempre se presenta por afuera, al menos así lo ha hecho en las últimas elecciones, y la lista de Abal Medina, que apuntaba en un primer momento a competir cara a cara, palmo a palmo con Santoro, pero evidentemente quedó bastante relegado. Una situación completamente diferente a lo que podríamos llamar el arco liberal, libertario de centro-derecha para la derecha, ¿no? Digamos, se especulaba de un primer momento una posibilidad de una alianza entre el PRO y la Libertad Avanza. Tenemos que decir que desde que existe la Libertad Avanza, que se presentó por primera vez en el 2021 con la candidatura a diputado de Milei hasta la actualidad, el PRO y la Libertad Avanza no fueron aliados nunca. No fueron aliados en el 2021, no fueron aliados en el 2023, y en el balotaje que coronó presidente a Milei, en realidad tampoco fueron aliados, simplemente se presentó la candidatura de Milei Villarruel, y el PRO, como quedó afuera, llegó a un acuerdo electoral, pero transitorio y limitado a esa elección. Eso no constituye una alianza electoral. Sin embargo, bueno, se habían especulado a raíz de los acercamientos, con esta relación de amor y odio que tienen entre Macri o el macrismo en general y el mileísmo o el libertarismo o el nombre que le quieran poner a lo que constituye la Libertad Avanza, básicamente también por la cesión de prácticamente la mitad del gabinete de ministros provienen de filas del PRO. Estamos hablando de Patricia Bullrich, de Luis Petri, o sea, los 2 integrantes de la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio el año pasado. Estamos hablando de Federico Sturzenegger, que fue diputado del PRO y fue ministro y presidente del Banco Central en la gestión de Mauricio Macri. Estamos hablando también del ministro de Economía, Luis Caputo, que fue funcionario, tanto como ministro de Finanzas como presidente del Banco Central, también en la gestión de Macri. En base a todos estos datos se pensaba que había una posibilidad de una alianza, pero bueno, esa alianza no se concretó. Y lo que sorprende es que tanto en el PRO como en la Libertad Avanza, más allá de que no se hayan concretado esas alianzas, no es que se presentan 2 listas, se presentan, no sé, uno perdió la cuenta, pero por lo menos 6,
porque así hubo desgajamientos en la Libertad Avanza con la candidatura alternativa de Ramiro Marra. Hay algunas encuestas que dan más votos, mayor porcentaje de votos, si bien son encuestas preliminares, pero dan mayor porcentaje de votos a Ramiro Marra que a Manuel Adorni. Está también la lista de Oscar Sago. Recordemos que Oscar Sago inicialmente estaba en el bloque de la Libertad Avanza, luego se fue, y no queremos cargar las tintas con la candidatura de Caruso Lombardi, pero evidentemente uno ve la involución de lo que es el MID, de lo que fue el MID y lo que es el MID ahora. Tener como candidato a Caruso Lombardi realmente es penoso para un partido que supo tener dirigentes de la talla de Arturo Frondizi, por ejemplo, o Rogelio Frigerio Abuelo. Por el lado del PRO también, porque está la candidatura oficial de Silvia Lospenato, pero todo el mundo sabe que también Horacio Rodríguez Larreta se presentó por afuera. Y así hay otros candidatos también con menor posibilidad electoral que se presentan como candidatos, recordemos, a legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Repetimos un concepto que habíamos hablado en programas anteriores. No tenemos nada en contra de que las elecciones se presenten desdobladas o unificadas. Lo que sí tenemos en contra es que ese desdoblamiento o esa unificación se haga por conveniencia electoral del momento. Si la Ciudad de Buenos Aires o cualquier otro distrito, no hablemos de Buenos Aires, no sé, la provincia de Catamarca, la que quieran, Misiones, la provincia que quieran, Chubut, elijan la que quieran. Si quieren tener elecciones desdobladas o unificadas, que tomen un criterio permanente. Que diga, esta provincia va a tener elecciones unificadas siempre, o va a tener elecciones desdobladas siempre. Ahora, modificar esos criterios de acuerdo con la conveniencia de turno no parece muy elegante que digamos, y es una falta de respeto a la ciudadanía en general. No solo por el hecho de tener que ir a trasladarse en algunos casos a votar. No pensemos en términos del cómodo porteño que puede ir caminando a votar. Hay lugares en el país, en toda la geografía nacional, en donde trasladarse para votar es un problema bastante complicado. Y tener que hacerlo 2 veces o 3 veces, porque en algunos distritos también hay pasos provinciales, es un incordio que realmente no tiene ninguna justificación, más allá, como dijimos, del interés particular de un momento de una fuerza política que está en el gobierno. Lo cierto que todo este calendario electoral que estamos acostumbrados a que, si bien se anuncian las elecciones nacionales el 26 de octubre, ya comienza ahora. En 6 días tenemos una elección en Santa Fe. Este domingo, el domingo 11 de abril, habrá elecciones en Santa Fe para 2 cosas. Primero, para las PASO provinciales. Y también se van a votar convencionales constituyentes para una reforma constitucional, porque cuanto no, se apunta a la posibilidad de reelección inmediata en la provincia. Es la única provincia que no permite la reelección inmediata. Volvemos a lo mismo. No estamos en contra de modificar las constituciones provinciales en cuanto realmente sea necesario. Ahora, no hay una constitución provincial o nacional mismo que se haya modificado, que no haya incluido una cláusula que apunta a la reelección del presidente o del gobernador de turno. Con lo cual estamos hablando que más allá del ornamento que se le quiera poner a la Constitución con una serie de derechos que se incluyen, que pueden ser muy importantes, la razón principal es la reelección del gobernador o el presidente que le impone. En fin, tenemos que decir que aparte de esta elección que comenzará el ciclo electoral 2025 en la Argentina, que es la de Santa Fe este domingo, el 13 de abril habrá 4 elecciones, 4 elecciones justamente de primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, provinciales, en Salta, Jujuy, Chaco y San Luis, ya que estamos hablando de
las versiones sobre una supuesta alianza entre el PRO y la Libertad Avanza. En ninguno de estos distritos se produjo esa alianza. El 18 de mayo votaremos acá en la ciudad de Buenos Aires, también las PASO. Perdón, las PASO no hay PASO en la ciudad de Buenos Aires, pero sí elecciones de legisladores. Elecciones de legisladores que, volvemos a lo mismo, repitiendo conceptos que ya habíamos dicho en otras oportunidades, desvirtúan, desmerecen la importancia que tiene la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, porque todos sabemos que ni Manuel Adorni, ni Leandro Santoro, ni Silvia Los Penato, ni Vanina Biasi, tenemos que decir, o tantos otros, se postulan a legisladores de la ciudad con el hecho de hacer carrera como legisladores de la ciudad. Recordemos que es un consejo deliberante pomposo, con una nueva denominación a partir de la reforma, a partir del proceso de autonomía de la ciudad. Pero no deja de ser un consejo deliberante VIP. Estábamos hablando de dirigentes políticos que meses atrás, antes de que se desdoblaran las elecciones, estaban barajándose como posibles candidatos a senadores en octubre, o en el peor de los casos diputados, en la misma elección de octubre. Ahora, de golpe y porrazo, quien quería ser senador quiere ser legislador de la ciudad. En fin, y a eso tenemos que sumarle también que el 13 de julio va a haber elecciones también de legislación, de elecciones provinciales en la provincia de Buenos Aires, valga la redundancia, donde se va a dar una situación inversa a la que se da en la Ciudad de Buenos Aires. Como dijimos, en la Ciudad de Buenos Aires va el peronismo unificado y la Libertad Avanza y el PRO atomizados de una manera inesperada, y en la provincia aparentemente se va a dar una situación inversa. No hay nada sellado de una posibilidad de alianza entre la Libertad Avanza y el PRO, pero se está avanzando en ese sentido. Supongamos que no se dé, no se va a dar una atomización como la que se dio o la que se está dando en la Ciudad de Buenos Aires. Se supone que el PRO presentará una lista, no habrá listas paralelas, y en el caso de la Libertad Avanza tampoco. Ahora, el peronismo que se presenta unificado en la Ciudad de Buenos Aires aparentemente se presentaría desdoblado en la provincia. El conflicto entre lo que se podría llamar el kicilofismo y el cristinismo es cada día más evidente, y hasta el momento no hay posibilidades de acercamiento. Eso es más o menos el panorama político que se pinta en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires y en otras 5 provincias que hemos señalado que realizarán sus elecciones a partir de este domingo, como en el caso de Santa Fe. Bueno, dicho este panorama, vamos a seguir con el programa y vamos a dar paso, después de la correspondiente tanda, al homenajeado del día, a alguien que hoy hubiera cumplido 96 años, creo, sí, nació en 1929. Tuvo una muerte trágica en el propio escenario mientras tocaba, en un show que estaba realizando, un recital que estaba realizando Chico Novarro en el Lola Membrives. Y en el medio del show le agarró un infarto masivo y murió ahí, en el escenario. Todos lo recordarán, fue Domingo Cura, el más grande percusionista de la Argentina y uno de los más grandes percusionistas del mundo. Un hombre que comenzó incursionando en el folclore y desde allá siguió con el folclore hasta sus últimos días, pero también tuvo la apertura necesaria para tender puentes con otros géneros musicales. Recordemos su participación en el movimiento de la llamada por entonces música progresiva, lo que podríamos decir rock, con Lito Nevia, allá en el Barrock de 1972, con El Bohemio, con Vamos Negro, Fuerza Negro. Bueno, con su propia sobrina Mavi Díaz, que participaba en Viudas e Hijas de Rock and Roll. Y con músicos de jazz y de tango también. Lo vamos a recordar en un par de temas. Vamos a recordarlo ahora con un clásico que muchos lo tendrán presente, porque se lo pasaba muy seguido como publicidad, como tanda publicitaria
en los canales de televisión. Y lo que muchos no saben es que el que toca el piano en este tema es el propio Domingo Cura. Y lo escucharán tocando el piano y se dan cuenta que usan el piano como si fuera bueno, el piano es un instrumento de percusión, pero es más percusivo que nunca en las manos de Domingo Cura. Bueno, entonces lo escucharemos después de la tanda que escucharemos ahora. Sigue después Domingo Cura y posteriormente nos pondremos en contacto con Fernando Alonso. El mundo de las finanzas y sus secretos. Anticipate a lo que viene, sin complejos, precisiones, con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfert. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos, con tecnología, inversión y trabajo. El complejo cerealero oleaginoso realizó más del 35% de todas las exportaciones argentinas. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Para que puedas ver más allá de lo cotidiano, para que el futuro no te desestabilice. Seguí compartiendo Precisiones con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfert. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220.
Proseguimos con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet en Precisiones. Sí. Bueno, seguimos en Precisiones, ya pasaron 28 minutos de las 5 de la tarde, damos la bienvenida a Pilar Wolfet. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marce? Bien, ¿no? Un día tranquilo, ¿no? Las finanzas. Ah, Una sí. semana tranquila, la verdad. Tranquilísimo, No, yo sí, la verdad que no pasa nada hoy. Sí, no. Y no va a pasar nada el resto de la semana, seguramente. No, seguramente será una semana tranquila. Bueno. Pero bueno, nada, hoy, bueno, en un rato seguramente lo vamos a hablar con Fer, pero fue un día súper agitado en los mercados a la mañana y sigue al resto del día, ahora están por cerrar y la verdad que fue un día para el olvido en general. Bueno, ¿no? vamos a hablar con alguien que debe estar agrandado porque Independiente está que me cosificando. invita Marcelo, buenas tardes, Pilar. No creo que sea un día para olvido, No, creo todo totalmente. lo contrario, nos vamos a acordar durante muchos años, décadas de lo que fue este fin de semana, porque estamos analizando lo que pasó hoy, pero no hay que olvidarse que arrancó el viernes esta caída de los mercados, que ya es histórica por el porcentaje y por la extensión y por que ni en plena pandemia se habían registrado estos volúmenes y estas generalizadas caídas que estamos presenciando ahora. Si aparte nadie sabe cuándo si uno dice, bueno, hoy termina, nunca se sabe cuál es el final de esto. Es que todo está planteado en términos de que siga escalando, porque parece que hay que empezar a debatir qué hay detrás de esta decisión de Estados Unidos de desarmar la globalización económica que rápidamente arrancó en los 70 con una primera globalización financiera, se pronunció en los 90 con una globalización o con la generalización de acuerdos comerciales, y en este siglo ya con la presencia muy activa de China en todos los mercados, modificando ganadores y perdedores de aquel viejo esquema de distribución que rigió al mundo después de los acuerdos de Bretton Woods. Así que me da la sensación de que si no se profundiza en el análisis de qué está buscando Estados Unidos, es complicado estimar cómo va a ser la evolución de esta crisis. Y yo te aporto una mirada muy personal, que me parece que puede ser una punta para esta discusión. Digo, así como en el fin del siglo pasado la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la ex Unión Soviética, la URSS, no pudo sostener su gasto militar, no pudo mantener el nivel de gasto que implicaba la Guerra Fría y terminó colapsando. Estados Unidos está enfrentando un proceso, no te digo similar, pero que tiene muchos puntos en común y da la idea de que no puede sostener este nivel de gasto que está llevando adelante, no puede sostener este nivel de déficit que registra y está percibiendo de que perdió claramente la carrera tecnológica con la nueva China y que es un momento de retracción, de repensar la distribución de poder en el mundo, de concentrarse en su ámbito donde tiene mayor poder de injerencia, esto es Occidente, lo que se considera Occidente, y dejar de China y Rusia se disputen la parte asiática del mundo. Me da la idea de que Estados Unidos está detrás de un esquema donde va a intentar hacerse fuerte en nuestro continente, avasallando muchas de las economías latinoamericanas, que va a intentar dominar la economía de Europa, pero que va a dejar de competir con China, va a dejar de meterse en Oriente y hasta incluso probablemente en Oriente Medio, y que viene un nuevo mundo multipolar, no sé si bipolar como lo fue en la Guerra Fría, pero probablemente un poco más multipolar, con Estados Unidos, con China y con Rusia siendo referentes de este nuevo mundo que vamos a percibir. Así que
esta crisis que arrancó la semana pasada con Trump imponiendo aranceles a todas las economías, no creo que esté cerca de terminar, todo lo contrario, creo que vamos a vivir unos meses de mucha inestabilidad, pensando cómo se rearma esta economía mundial, cómo son los nuevos grupos de poder, cómo son los nuevos bloques que van a interactuar, ya sin pensar en la OTAN y el Pacto de Varsovia, pero sí pensando en que hay muchas cosas para distribuirse todavía en el mundo. Sí, ahora bien, siguiendo con esa analogía con lo que fue la Guerra Fría, bueno, en esa época, más allá de los conflictos que había ciertos criterios de entendimiento entre los dos grandes colosos, que era la famosa coexistencia pacífica, que digamos que más allá de las declaraciones, la Unión Soviética sabía que no tenía que meterse en el ámbito en la esfera de influencia de Estados Unidos, y viceversa, Estados Unidos tampoco lo tenía que hacer con el ámbito soviético. ¿Sucederá algo parecido ahora? ¿China no se meterá en América Latina? ¿Estados Unidos no se meterá en Asia? Me parece que hay una mala lectura de China. China se ha caracterizado por no exportar su revolución. Así como la Unión Soviética de alguna manera intentaba exportar su revolución, financiando movimientos guerrilleros, especialmente en América, pero también en África, sí. y probablemente lo haya hecho en algún momento en la Europa de la década del 60 y 70. Acá China no ha financiado la exportación de su revolución. Sí ha buscado acuerdos, sí ha buscado tener acceso a materias primas en los países donde le interesa, pero lo ha hecho en términos que hasta ahora fueron mucho más ventajosos para los países que recibían esas inversiones o que recibían esos acuerdos, que firmaban esos acuerdos de cooperación con China, de lo que siempre les propuso Estados Unidos o lo que alguna vez propuso Europa. Así que no estoy tan seguro de que sea comparable lo que hace China en este momento con lo que hizo la Unión Soviética en aquellos años, financiando, no solo a la Cuba de Fidel, ¿no?, sino a muchos movimientos guerrilleros en América Central fundamentalmente y en otras partes del continente. Pero veremos cómo es, esto recién empieza. Rusia se está reconfigurando como una potencia, no ya como lo fue la Unión Soviética, pero como una potencia de peso. La guerra en Ucrania demostró que si la OTAN creía que podía llevarse puesta a Rusia, no lo pudo hacer, no lo va a hacer y lo obliga a repensar sus estrategias. Rusia sigue siendo uno de los territorios con mayor riqueza en todos minerales y en producciones primarias, por lo tanto esa vieja idea que tuvo alguien en el Departamento de Estado en Estados Unidos de apropiarse o de desmembrar a Rusia para ir por sus riquezas, bueno, ya se abandonó. Así que ahí tenemos otro punto, otro polo de poder. Son especulaciones, por ahora está muy verde todavía esta distribución, está muy verde las cartas están todavía sin verse claramente, así que yo lo aporto como una idea al debate, más que como una certeza de que este va a ser el camino que vamos a desandar en los próximos meses. No, Fer, lo que vos decís me parece lógico. También lo que se puede leer es que vamos hacia un mundo con nuevos bloques comerciales, eso es un poco lo que vos estabas contando, y me parece que en este caso China tiene un gran poder, que es el mercado interno que tiene, ¿no? Creo que ahí, en esta guerra comercial, tiene, como es el poderío que tiene para pelearle a Estados Unidos. Pero por otro lado también tiene todo el desarrollo tecnológico, que es algo que vos también mencionabas. Y Estados Unidos, en este juego, ¿qué es lo que está teniendo como herramientas hoy? Que es una de las principales potencias del mundo. Digo, es la primera potencia del mundo, aunque China le disputó ese poder en los últimos años, ¿no? Mira, China tiene la capacidad de seguir creciendo hacia adentro.
Claro. Ha sacado a millones de su población de la pobreza extrema, ha generado la clase media más importante en todo nuestro planeta, pero aún tiene mucho para trabajar, sí, tiene mucha capacidad de seguir creciendo hacia adentro. Y eso es lo que está buscando hacer Estados Unidos, empezar a crecer hacia adentro, ¿sí? Recuperar algo de lo que en algún momento fue su mayor poderío. Estados Unidos fue primero poderoso por su estructura industrial, después fue poderoso por su capacidad de generar nuevas tecnologías o nuevas patentes de producción. Todo eso acompañado de un sistema financiero que se desarrolló en base al dólar en todo el mundo y que le dio el financiamiento que necesitaba. Bueno, todo eso se acabó. Por lo tanto, Estados Unidos tiene que volver a refugiarse en sus fronteras y ver cómo reestructura o cómo se repiensa tanto en los aspectos de la industrialización del país como en el financiamiento del desarrollo de ciencia y tecnología, y cómo va a competir con este nuevo mundo bipolar donde el yuan chino se está convirtiendo en una moneda que desafía el dólar en los mercados donde más poder tenía el dólar, por ejemplo en el mercado energético. Todo el mundo sabía que el petróleo solo se podía comprar y vender en dólares. Bueno, China ya cerró acuerdos con Rusia, con Arabia Saudita y con Irán, por ejemplo, para dejar de operar en dólares en todo el mercado energético. La semana pasada anunció un sistema de pagos en yuanes que compite con el famoso SWIFT, el sistema financiero que opera en dólares, que opera con comisiones mucho más bajas y con tiempos de procesamiento de datos infinitamente menores, de prácticamente online, frente a días que demora las transacciones con el sistema SWIFT. Y esto es un desafío en la línea de flotación del dólar, y el dólar ha sido siempre el poder detrás de Estados Unidos. Lo fue la industria, lo fue su investigación, su ciencia y tecnología, pero siempre con el poder del dólar para imponerse. Bueno, todo eso se está terminando. ¿Te imaginas que hoy, si vos querés operar por decir algo, con Rusia o con Cuba, no lo podés hacer porque en algún momento de tu operación vas a tener que pasar por Nueva York, porque alguna transferencia que vos hagas en algún punto va a tocar el sistema financiero de Estados Unidos. O vas a usar el dólar, o vas a usar un banco, o vas a usar la infraestructura de pagos. En algún punto todo el sistema de comercio mundial toca el dólar. Y eso es lo que le ha permitido aplicar la extraterritorialidad de sus leyes. Si vos usás eso, quedás bajo las leyes de Estados Unidos, por lo tanto te aplican las mismas sanciones a vos que al país que han sancionado. Bueno, todo esto se termina con este nuevo desarrollo de pagos de China. Y esto le quita un poder de sanción a Estados Unidos, pero tremendo. Se acabó la política de aplicar sanciones a Rusia, a Ucrania, a China, a Irán o al país que te moleste como una forma de castigo por no alinearse a tus intereses. Porque ahora todos esos países van a tener un sistema de pago alternativo y van a poder comercializar con la que surge como la primer potencia mundial. Así como antes vos no podías dejar de comercializar con lo que te planteaba Estados Unidos, ahora vos tenés la opción de decir, bueno, si Estados Unidos no me deja usar el dólar, si Estados Unidos me castiga, me sanciona, bueno, me voy al otro bloque y voy a tener la posibilidad de tener los mismos mercados, los mismos instrumentos financieros, la misma capacidad que tuvo antes el dólar. Y bueno, esto es todo el nuevo esquema mundial que estamos viendo nacer y que algunos pensadores lo están imaginando, están dando algunas pistas de lo que se avecina. A mí me cuesta todavía dimensionar cómo va a quedar finalmente estructurado los bloques de este nuevo mundo. Es que da la impresión pero sin duda no va a ser lo mismo que vimos. Es que da la impresión, Fer, de que Estados Unidos está buscando sus aliados ahora. Para mí está haciendo un barajar y dar de nuevo, y en esto está decidiendo a ver quiénes van a ser sus nuevos aliados.
pueden ser algunos de los grandes perdedores de la globalización, que es un poco lo que Trump en este momento quiere desarmar, o puede ser nuevos actores que vea como que no tengan un mercado interno suficientemente fuerte como para poder hacerle frente a Estados Unidos con los aranceles, ¿no? Sí, yo te digo sinceramente, creo que Estados Unidos se va a refugiar en sus fronteras, va a intentar volver a ser una potencia desde adentro, volver a industrializarse, volver a desarrollar su ciencia, su tecnología. No es que haya perdido todo, pero claramente hoy es China la que más patente radica a nivel mundial. Ya no es más Estados Unidos. Yo recuerdo haber estado en San Francisco y hablar con empresarios o con la clase dirigente de San Francisco, donde te decían, bueno, nosotros acá desarrollamos todo y después lo mandamos a fabricar barato en China. Bueno, eso te iba a decir, claro, también es un eje productivo, así como había que pasar por el sistema financiero yanqui, había que pasar por el sistema productivo chino. Sí, pero eso ya no existe más, ya no podés desarrollar vos la tecnología y mandar a producir barato en China, porque ni China te produce barato y además te compite en el desarrollo de la tecnología. Entonces vos no tenés nada para ofrecerle a China, ya no tenés inversiones para ofrecerle, no tenés investigación, no tenés desarrollo, no tenés nada que le sirva a China para seguir siendo servil o seguir siguiendo las leyes de Occidente. Ahora China se considera mucho más desarrollado, mucho más potente, e incluso en el desarrollo de la carrera de la investigación en el espacio, incluso en la carrera del desarrollo de los nuevos armamentos, incluso en el volumen de sus ejércitos y de sus fuerzas, de su aparato o toda su industria militar. Entonces, China se considera una potencia en pie de igualdad con Estados Unidos. Bueno, estas son las consecuencias que estamos viendo de cómo se va a reestructurar estos bloques, ¿no? A nivel mundial. Bueno, ya lamentablemente nos quedamos sin tiempo, ya son menos cuarto, pero un tema para desarrollar largo y tendido respecto de la influencia china en el mundo, y que no lo tratamos ahí, que nos centramos mucho en lo financiero, es el tema energético. El tema de las energías renovables, la electromovilidad. China es líder mundial y la ¿vos viste lo que exportación son los autos eléctricos chinos? y los buses eléctricos en su mayoría son chinos, sí, desde ya. Y vos ves ahora un Tesla y te parece que es del siglo pasado comparado con el desarrollo de los autos chinos, eléctricos chinos. Es decir, tanto en la tecnología como en la parte estética del vehículo los han superado. Entonces, Estados Unidos quedó muy atrasado y eso lo están... yo creo que quienes ven a Trump como un loco se están equivocando. Me parece que los que creían que podían seguir el viejo esquema de bloques que rigió el mundo desde la caída del muro de Berlín, me parece que estaban perdiendo el tren de la historia, que estaba pasando algo y que no lo estaban percibiendo y que gente alrededor de Trump lo percibió y bueno, puede no gustarte las estrategias que se llevan adelante para redefinir este nuevo esquema de poder mundial, pero sin duda lo vieron y lo que están intentando es gestionarlo. Es que el proceso de transición también es muy drástico, pareciera, ¿no? Yo pienso que eso es lo que hoy más ruido hace. Evidentemente. Sí, seguramente, pero bueno, da para hablar largo y tendido, frase nunca dicha. Así que seguramente en el próximo programa y los próximos programas seguiremos hablando, porque esta crisis, o no sé qué nombre ponerle, financiera, bursátil, global, que estamos viendo por estos días, tiene para un desarrollo bastante extenso. Así que seguramente lo consideraremos el próximo programa y unos cuantos programas más. Fernando, un abrazo. Marcelo, un abrazo, Pilar. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Nos reencontraremos entonces con Fernando Alonso dentro de 7 días. Y ahora seguimos en Precisiones. Damos paso a la correspondiente tanda y seguimos con nuestro homenajeado del día, Domingo Cura, con su tema Gritos de Guerra.
Subite a Precisiones con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos, con tecnología, inversión y trabajo. El complejo cerealero oleaginoso realizó más del 35% de todas las exportaciones argentinas. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Y luego de deleitarnos con la percusión de el único, el inigualable Domingo Cura, seguimos con Precisiones. Ya en el tramo final del programa vamos a dar paso a la información empresaria. Digamos al principio que el Banco Ciudad informa que Web, la billetera digital del Ciudad, presenta una serie de beneficios únicos en rubros como ferias de alimentos de la Ciudad de Buenos Aires, movilidad de impuestos que incluyen descuentos que en su conjunto permiten ahorrar a cada usuario de Web
más de 100.000 pesos mensualmente, monto que se multiplica en una familia cuando cada uno de sus integrantes mayores de 13 años utilizan web. Es de acceso gratuito y sin costos asociados al uso de la billetera. Entre las promociones imperdibles de abril están los descuentos del 20%, hasta 10.000 pesos por mes, en cada uno de los siguientes impuestos de la Ciudad de Buenos Aires: ABL, patentes y régimen simplificado de ingresos brutos. En la FIAPS, esto es las ferias itinerantes de la ciudad, el descuento es del 30%, hasta 20.000 pesos por mes. Y en la recarga SUBE, descuento del 50% con tope de 4.000 pesos mensual. Además, en la última semana de abril, los consumos en todos los locales de gastronomía cuentan con un 30% de descuentos pagando con QR en todo desde web, hasta 10.000 pesos. Y como bienvenida, los nuevos usuarios otorgan un 50% de descuento en las primeras 10 compras, hasta un máximo de reintegro de 20.000 pesos mensuales con un tope de 2.000 de compra, acumulable con el resto de las promociones de la billetera. Por ejemplo, si el pago de alguno de los impuestos con QR es de una de las primeras 10 operaciones realizadas, a la devolución, que puede ser de hasta 10.000, se le adiciona un reintegro de 10.000. Web se descarga gratuitamente de las tiendas Play Store de Google y App Store, y de Apple o de QR en la web de web, esto es www.web.com.ar. Y para finalizar, digamos que ARBA, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, habilitó el pago anual del inmobiliario rural con descuentos de hasta el 15%. El beneficio alcanza a quienes estén al día con el tributo y elijan realizar el pago anual antes del martes 22 de abril. También se aplica un descuento de hasta 10% para aquellos contribuyentes que opten por abonar la primera cuota del impuesto correspondiente al ejercicio 2025. Desde el sitio web oficial de ARBA, esto es www.arba.gov.ar, se puede consultar el importe, descargar la boleta en PDF y realizar el pago utilizando cualquiera de los medios disponibles. Esta ha sido toda la información empresaria del día y hubiéramos deseado más tiempo, pero bueno, el tiempo que nos queda para desarrollar el informe financiero de Pilar en un día que, como ya dijimos de entrada, fue más que complicado, ¿no? Sí, Marce, hoy hubo una suba fuerte de los tipos de cambio paralelos. Todos los dólares subieron alrededor del 2%, un poco más, 2,2%. El dólar blue fue el que más subió, cerca del 3%, estuvo en 2,8%, y se ubica hoy en un nivel bastante alto, teniendo en cuenta la trayectoria que viene teniendo en el último tiempo, de 1.345 pesos. La verdad es que también impactó fuerte en el riesgo país, porque los bonos cayeron fuerte hoy, y está en 960 puntos. Se acerca a los 1.000 puntos, un límite que la verdad sería preocupante que alcanzara, pero bueno, posiblemente pasa a lo largo de esta semana por la volatilidad que hay en los mercados. Te cuento que estuve hablando esta semana con un economista indio de la Universidad de Nueva York que se llama Aswa Damodaran, que me comentaba que Argentina busca parecerse al resto del mundo en un momento en el que el resto del mundo empieza a parecerse cada vez más a la Argentina. ¿Por qué? Por la alta volatilidad que hay. Él me decía que la idea sería que Argentina se encuentre en un punto medio con el resto del mundo. Que esta idea de proveer Estados Unidos y de no ser un país productor de productos, digamos, de valor agregado, es una decisión preocupante en el momento actual, que quizás el gobierno argentino tenga que rever hacia adelante, y que el mundo está cada vez más volátil, por lo que quizás Argentina sepa mejor navegar esta volatilidad que hay hoy que otros países que están acostumbrados a otra situación. Él me hablaba de quiénes son los grandes perdedores y los grandes ganadores de la globalización, ¿no? Y hablaba de, por ejemplo, como los grandes perdedores, el sector manufacturero en Estados Unidos. Decía, por ejemplo, en cambio, uno de los grandes ganadores son las grandes ciudades en Estados Unidos. Decía, si vos vas a Estados Unidos y vas a Nueva York, te van a decir, ¿por qué desarma Trump todo esto que venía tan bien y que tan bien no fue? Si vas a Ohio, seguro te digan, no, está muy bien que desarme todo esto porque nosotros hace 30 años que venimos perdiendo en la puja distributiva y no tenemos empleo. Y la vieja tensión entre el consumidor y el productor. Bueno, no, pero más allá de eso, tiene que ver con la financiarización del mundo. El mundo se financiarizó de una manera abismal. Hoy Trump intenta desoír a los mercados y empieza a poner el foco supuestamente en la economía real de Estados Unidos. Otro de los elementos que busca Donald Trump es terminar con el déficit fiscal y comercial que viene teniendo Estados Unidos con el mundo. Eso le preocupa fuerte y es parte de la estrategia que está teniendo hoy, tiene mucho que ver con esto.
Hacia adelante, bueno, vamos a ver mercados argentinos volátiles también. Y otra cosa otra pregunta que me hago hoy al cierre del programa es, ¿dónde están los dólares hoy? Si no, ya que el oro está bajando, el Bitcoin está bajando y los mercados están bajando. Bueno, hay dos monedas que subieron fuerte hoy, que son el yen y la moneda de Suiza. El franco suizo, eso no me salía la palabra. Así que bueno, hacia adelante vamos a ver que estas monedas que son más estables se van a fortalecer y que también lo que va a crecer es la liquidez, Marce, en los mercados internacionales. Le convino a Suiza no sumarse al euro, ¿no? Sí, bueno, yo terminé de hablar porque estaba en el programa, pero sí, la verdad que fue una buena jugada y lo que están buscando los inversores es este refugio en monedas que son más estables. También el dólar hoy tuvo un buen desempeño comparado con lo que venía pasando en el último tiempo, y también los bonos del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo, a unos los de 20 o 30 años, están teniendo mejor rendimiento que los más cortos a 10 años. Así que hacia adelante vamos a ver esta tendencia a más liquidez y más refugios en activos muy seguros, incluso que para el mercado son más seguros que el oro. Bueno, esto es un día a día, así que seguramente nos tendremos que levantar mañana, bueno, no sé si todo el mundo, por lo menos los que estamos en este métier, para ver cómo abrieron los mercados en Asia y ver en base a eso cómo viene la mano acá. Pero bueno, la mano acá viene con que Precisiones se tiene que retirar hasta el próximo lunes. Le damos paso a Ciudad Humana con Adrián Felinich en la continuidad informativa de AM 1220 Ecomedios. Nos retiramos entonces, Pilar, chau. Nos retiramos hasta dentro de 7 días en este programa que se llama Precisiones. Precisiones fue una realización de El Tablero Producciones S.A.